Muy bien, buenas tardes, gracias por estar aquí. Esta tarde vamos a hablar de lo que es la medicina con enfoque en derechos humanos. En este sentido, pues vamos a comenzar señalando lo que es un derecho humano. Un derecho humano es una prerrogativa o una situación o una condición que nos pertenece o que nos corresponde por el solo hecho de haber nacido personas o ser seres humanos. Por lo tanto, nos pertenecen a todos y todas las personas. Un derecho humano se define como una prerrogativa y una prerrogativa es, como les mencionaba, un beneficio que se obtiene por el hecho de estar o de contar con algo. Por ejemplo, cuando una persona entra a trabajar a un negocio y llega ahí, puede ser que por el puesto que ocupe tenga derecho a tener un espacio en el estacionamiento. Esto implica que el puesto que tiene incluye la prerrogativa de contar con un espacio físico para estacionar su carro. ¿Sí? Esa es una prerrogativa. Entonces, por el solo hecho de ser personas o de haber nacido humanos, tenemos una serie de prerrogativas o de condiciones que nos benefician o son para nuestro beneficio. Ahora, ¿por qué hay que aplicarlos en medicina? Esa es la última pregunta que intentaremos responder con esta presentación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos inicia con esta frase: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto establece la serie de prerrogativas o de derechos a los cuales podemos acceder nuevamente por el solo hecho de haber nacido como personas. Los derechos humanos dentro de la historia, cuando surgen en 1948, hasta nuestros días se han ido modificando, porque se dice que los derechos humanos son progresivos. Esto es, cuando tú accedes a un derecho humano, este te lleva a acceder a otro más. Y entonces los derechos humanos actualmente tienen una clasificación en tres grandes grupos: los derechos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Dentro de los derechos de primera generación se encuentran lo que se han denominado derechos civiles o individuales, como la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho al honor y el derecho a la intimidad. Dentro de los derechos de segunda generación se encuentran los derechos económicos y sociales que tienen que ver con el bienestar social, como trabajar en condiciones dignas, tener derecho a un descanso diario, semanal y vacaciones, tener derecho a acceder a una vivienda digna, educación y cultura. Y por último, están los derechos de tercera generación, que son o que se definen como los derechos de solidaridad, en los cuales hablamos del ser humano como parte de un todo o de una sociedad o comunidad en la cual se tiene derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano y al patrimonio común. Dentro de estos derechos humanos hay un elemento importante que es la seguridad social. La seguridad social se encuentra dentro de lo que son los derechos económicos y sociales, y la seguridad social se refiere a los beneficios que tenemos o que debemos de tener por formar parte de una sociedad, pero además que son fruto de nuestro trabajo cotidiano y está protegido no solamente por la Declaración de los Derechos Humanos, sino por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, y no obstante a que desde 1948 se habla de que todos y todas las personas tenemos o debemos de tener acceso a los mismos derechos, la situación actual nos dice, bueno, histórica y actual nos dice que los derechos o el acceso a los mismos dependerá del momento histórico en el que has nacido
del lugar en el que has nacido y de la sociedad en la que te desenvuelves. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que una gran cantidad de nuestra población mundial no tiene acceso a veces a los derechos básicos que son civiles, o puede tener acceso a estos derechos civiles, pero no tiene acceso a derechos económicos ni a los derechos de solidaridad. La Constitución Política de nuestros Estados Unidos mexicanos tuvo o ha tenido algunas reformas en estos últimos años. En el año 2011, por ejemplo, se reformó el artículo primero constitucional que equiparó o que estableció que nuestros derechos humanos y nuestros derechos constitucionales se encontraban al mismo nivel o a la misma altura, reconociendo y dándole el mismo valor que la Constitución Política Mexicana a todos los tratados internacionales a los que México se había suscrito como parte de la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, perdón. En este sentido, cuando hablamos del artículo cuarto constitucional, en este artículo se establece y se protege, entre muchos otros derechos, como podemos ver aquí listados, el derecho a la protección de la salud. Y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, señala que toda persona tiene derecho no solamente a un nivel de vida adecuado que le asegure a sí mismo como a su familia salud y bienestar. Y aquí en este artículo 25 también vemos alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales, que es a lo que se refiere la seguridad social. Pero, ¿cómo es esto de la medicina con enfoque en derechos humanos? Por un lado, con base en el artículo cuarto constitucional, el personal de salud, y cuando hablo de personal de salud me refiero a medicina, enfermería, laboratorio químico, administración, toda aquella persona que labore en el sector salud, sí, toda aquella persona que labore en el sector salud, todas esas personas nos volvemos garantes del derecho a la protección de la salud de las personas, del resto de las personas. ¿Qué es un garante? Pues que a mí me toca garantizar o asegurar que las personas podrán acceder a este derecho. Y no implica solamente al sector de salud pública, sino también al sector de salud social y privado. Aquellas personas que se dedican a la medicina privada también son garantes o se convierten en garantes de este derecho. ¿Por qué? Por el solo hecho de dedicarse a la salud, ¿sí? Esta garantía no solamente está contemplada o se debe a que somos servidores públicos, sino que la salud es también dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro de los derechos humanos de los más importantes. La vida y la salud son los primeros derechos a los que debemos de tener acceso para poder acceder a todos los demás, ¿sí? También la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala como servidores públicos. Y no importa nuevamente si estás en un área privada ejerciendo medicina. ¿Por qué? Porque aunque no seas ahí un servidor público, te conviertes en un garante del derecho a la protección de la salud de las personas que acuden contigo. Y es por este motivo que adquiere mayor importancia esta condición y además esta responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud de conocer los derechos, no solamente a los cuales tenemos acceso, sino los derechos a los que tienen, valga la redundancia, derecho las personas a las que atendemos, sin importar el lugar en el que trabajemos.
Ahora, ¿cómo garantizamos que las personas han accedido a la protección de su salud? Con un documento que llenamos que se llama expediente clínico. Cuando una persona no tiene un expediente clínico, esa persona no ha accedido a la protección de la salud. Cuando a una persona se le abre un expediente clínico y lleva un control de sus padecimientos en el expediente clínico, está llevando un registro de esa protección a la salud a la cual ha tenido acceso. Por eso es muy importante conocer cómo se estructura el expediente clínico y saber cómo se debe de llenar adecuadamente, porque es la garantía que estas personas, nuestros y nuestras pacientes, tienen de que les hemos proporcionado ese acceso a la protección de su salud. Por otro lado, en medicina siempre nos hablan de los principios éticos que rigen a la práctica médica. Y dentro de estos principios éticos, aunque existen muchos o diferentes corrientes de bioética y de ética médica, los que más conocemos son estos 4: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia. ¿A qué se refiere la beneficencia? A hacer siempre lo mejor para nuestro o nuestra paciente. Y la no maleficencia es no hacer daño. O en el caso dado de que tengo que hacerle un daño, siempre valorar el riesgo-beneficio. Esto es, efectivamente, si voy a hacer una cirugía, pues voy a hacer una herida. Pero ¿qué tanto va a beneficiar a mi paciente el que se le someta a esa cirugía o el que no se le someta a ese procedimiento? Entonces, si voy a hacer un daño, que el beneficio sea mayor al riesgo. Y luego está el principio de autonomía. Pero el principio de autonomía no me corresponde a mí como profesional de la salud, en la que voy a hacer lo que yo considere mejor, sino que corresponde al paciente, a la paciente, y cuando nuestro o nuestra paciente no puede ejercer su autonomía, entonces le corresponde a su tutor, su tutora o su representante legal. ¿Cómo se lleva a cabo este principio de autonomía? Este principio de autonomía se hace patente con otro documento que forma parte de nuestro expediente clínico, que es el consentimiento informado. Entonces, lo que implica el proceso o el principio de autonomía es que se le va a proporcionar a tu paciente toda la información correspondiente tanto a su padecimiento como al procedimiento o tratamiento que tú le estás ofreciendo, explicándole los riesgos y los beneficios a los que tu paciente se va a someter. Porque a fin de cuentas, quien se va a someter a una cirugía, a una quimio, a un estudio de radiodiagnóstico con medio de contraste, será tu paciente, no tú. ¿Sí? Después de que tu paciente ha recibido toda esa información, debe de tomar una decisión. ¿Se somete o no se somete al procedimiento que tú le has indicado que es el mejor desde tu punto de vista? Y dependiendo de su decisión, la firma de este documento. Este documento firmado por tu paciente no implica que te exime de toda responsabilidad o que te exime de que algo salga mal en el procedimiento. Este documento lo único que va a garantizar es que tú le proporcionaste toda la información que requería. El cuarto principio es el de justicia. Y cuando hablamos de justicia, se define la justicia como darle a cada quien lo que necesita. Y entonces darle a cada quien lo que necesita implicará que no todas las personas necesitan lo mismo para acceder
a la protección de su salud. Y entonces se empieza a hablar de justicia distributiva, donde o les damos a todos y todas por igual, aunque no logren algunos obtener el beneficio que se busca, o se habla de justicia social, donde voy a procurar darle a la mayoría lo que le beneficia, dejando a otros fuera de este principio, ¿sí? Entonces, la justicia como tal debe de ser diferenciada, debe de ser personalizada, porque las personas, para acceder a su protección de su salud, requerirán de elementos diferentes que les permitan hacer válido este derecho, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los derechos humanos, ¿qué se requiere para que nuestra medicina tenga este enfoque en derechos humanos? Primero requerimos reconocer que existe una diversidad. Existe una diversidad que se separa o que la hemos separado usualmente en hombres y mujeres, y se nos ha olvidado que hay un tercer grupo de personas que nacen con estadios intersexuales. Pero además se nos olvida que entre los mismos hombres, entre las mismas mujeres y entre las personas que están en este grupo de intersexualidad, hay diferencias intragenéricas. Unas diferencias son intergenéricas, que son las diferencias entre los sexos, y las otras son intragenéricas, que son las diferencias entre las personas de un mismo sexo. ¿Qué implica esto? Que cuando vemos a un paciente o una paciente, no es igual al paciente que traía el mismo padecimiento hace 3 o 4 días antes. Cada paciente debe de verse como un ser individual y debe de valorarse todo el entorno que lo hace diferente y único, ¿sí? Por eso es importante la historia clínica, por eso es importante darnos el tiempo de conocer a nuestros y nuestras pacientes para poder reconocer su diversidad. El segundo punto, después de reconocer la diversidad de nuestros y nuestras pacientes, es visibilizar las capas de vulnerabilidad que los envuelven. Esto es, todas las personas en algún momento de nuestra vida podemos formar parte de lo que se llaman grupos vulnerables. Y cuando atendemos a un paciente o a una paciente, hemos de saber si pertenece a uno de estos grupos. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil, o porque es mucho más fácil, más bien, afectar sus derechos humanos cuando no les reconocemos como pertenecedores a uno de estos grupos vulnerables. Y aquí tenemos estos ejemplos. Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen no aparecen los hombres como tales, pero sí aparecen las mujeres. ¿Qué implica esto? Que cuando yo estoy en una consulta médica y tengo un hombre y una mujer, la mujer más probablemente se verán vulnerados sus derechos que los del hombre. Pero si tengo una mujer joven de 30 años y tengo a un hombre de 65 años, ambos pertenecen a un grupo vulnerable, ¿sí? Y entonces debo de desgajar en mi paciente si es una persona con discapacidad, si pertenece al grupo de adultos mayores, si es del sexo mujer, si es niño, niña o adolescente o joven, si pertenece al grupo de trabajadores del hogar, si tiene una enfermedad como VIH-Sida, si pertenece a una etnia o es afrodescendiente, si pertenece a un grupo de población migrante o de la diversidad sexual o de la diversidad religiosa. Nuevamente, mientras más elementos tenga de pertenencia a algunos de estos grupos vulnerables, más fácilmente podemos llegar a vulnerar sus derechos. Y entonces hemos de tratarles con más cuidado
y con mayor respeto a sus derechos humanos, a su integridad y a su dignidad como personas. El tercer grupo o el tercer elemento que se debe de considerar para hablar de medicina con enfoque en derechos humanos es implementar el principio pro persona. ¿Qué significa esto? Hemos de hacer lo que sea más benéfico para esta persona, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos a un niño o una niña víctima de violencia o de maltrato infantil, el implementar el principio pro persona implicará hospitalizarlo hasta realizar un proceso de investigación que nos ayude a determinar si o no es víctima de una violencia infantil. En el caso de personas que nos dicen que han sido víctimas de un delito, implementar el principio pro persona implicará darle o establecer medidas de atención o de cuidado que protejan su vida y su integridad adicionalmente, ¿sí? El cuarto grupo o el cuarto elemento para hablar de medicina con enfoque de derechos humanos es la transversalización de la perspectiva de género. La perspectiva de género como tal tiene una definición acorde a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que dice que la perspectiva de género es una visión científica, analítica y política de las mujeres y de los hombres, haciendo notorias las diferencias que existen entre mujeres y hombres y que lleva a las mujeres a una condición de inferioridad y de vulnerabilidad con relación a los hombres, y que busca a través de políticas públicas el poner o establecer elementos que permitan que las mujeres puedan acceder a elementos, circunstancias o recursos suficientes y necesarios para poder estar al mismo nivel en cuanto a derechos que los hombres. La transversalización de la perspectiva de género entonces implica aplicar nuevamente las capas de vulnerabilidad y el principio pro persona y determinar y tener muy claras cuáles son las diferencias que hacen que las mujeres no tengan la misma capacidad de acceder a los derechos que los hombres. Esto es un poco más complicado y requiere un trabajo más arduo para comprender lo que significa esta perspectiva de género. El siguiente elemento es reconocer el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes. En medicina, siempre que se tengan niños, niñas y adolescentes, se debe de buscar su beneficio, su salud, su atención, su seguridad y su protección sobre cualquier otra circunstancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los seres más vulnerados y vulnerables ante cualquier circunstancia o ante cualquier hecho. Posteriormente viene otro elemento que se llama implementar acciones afirmativas y ajustes razonables. ¿Qué es una acción afirmativa? Es una medida específica de carácter temporal que busca que la sociedad visualice las condiciones de discriminación o de desventaja en la que se encuentra un grupo de personas y equilibrar las condiciones fácticas para que las personas puedan construir su proyecto de vida. En español, por favor. Una acción afirmativa es una campaña, es una situación. Por ejemplo, hablemos de los cajones azules, ¿sí? Los cajones azules es una acción afirmativa que nos hace considerar que esos espacios son exclusivos para personas que tienen una desventaja física, ¿sí? Una acción afirmativa, por ejemplo, es utilizar letreros en español, rarámuri y menonita
para que las personas, dependiendo de si están o pertenecen a la etnia rarámuri o se consideran menonitas, puedan saber qué es lo que dice ahí o qué es lo que va a pasar ahí. Una acción afirmativa es contar con una persona traductora en lengua de señas o en algún idioma distinto para poderle dar acceso a las personas a su salud, a la protección de su salud. Una acción afirmativa, por ejemplo, son las clases de lengua de señas a las que algunos de ustedes y algunas de ustedes han tenido acceso en caso de atender a una persona sorda. Pero también una acción afirmativa sería que tuvieran clases de rarámuri para que pudieran hablar en rarámuri con las personas de la etnia o de otras etnias que también existen en el estado, ¿sí? Entonces, acciones afirmativas es considerar o generar estos espacios donde todas las personas estamos para que se facilite el acceso de todas a sus derechos. Y los ajustes razonables se refiere a las modificaciones y adecuaciones que tendríamos que hacer, por ejemplo, a nivel de las escuelas y en nuestros servicios, para que las personas puedan gozar y ejercer sus derechos en condiciones que busquen la igualdad. Acción afirmativa. Ya me di cuenta que en mi servicio médico llega de 100 personas, 15 son rarámuris. Entonces, el ajuste razonable será buscar a alguien que funcione o que funja como traductor para cada vez que atienda a una persona rarámuri, ¿sí? Una acción afirmativa será darme cuenta de, por ejemplo, el Campus Colón, si tú vienes en silla de ruedas, en bastón o con muletas en Campus Colón, no puedes llegar al tercer piso fácilmente. Entonces, nos damos cuenta que Campus Colón no tiene la infraestructura para que un alumno o una alumna que se lastimó una pierna pueda tomar sus clases en el tercer piso. Y entonces el ajuste razonable será, bueno, podemos cambiar todas las clases del grupo de ese alumno o de esa alumna al sótano, donde podrá tomar sus clases adecuadamente sin poner en riesgo su integridad, o modificamos alguna parte de la escuela para que tenga acceso a rampas o a elevadores, ¿sí? Lo que sea más fácil. Entonces, los ajustes razonables implican todas estos cambios en la infraestructura, en el edificio, en el equipo, para que las personas que tienen alguna condición diferente puedan tener el mismo derecho o la misma oportunidad de acceder a los mismos elementos que las personas que no tienen estas condiciones de diferencia. ¿Cómo se implementa la medicina con enfoque en derechos humanos? Primero, hemos de conocer cuáles son las causas principales de vulneración de los derechos humanos. Esto es, determinar de estos derechos humanos cuáles son los que más se vulneran y cuáles son las causas de vulneración. Después hay que capacitar al personal con relación a lo que son los derechos humanos y a estos elementos que les he mencionado. Si no tenemos protocolos de atención con enfoque en derechos humanos, pues habrá que realizarlos. Y si tenemos estos protocolos, habrá que modificarlos para poder generar un mayor impacto en la prestación de los servicios. También otro elemento importante es mejorar la comunicación con las personas que reciben el servicio y proporcionar la información necesaria en forma proactiva, preventiva y con lenguaje sencillo, inclusivo y no sexista, para evitar violaciones a los derechos humanos, más allá del buen trato. No se trata solamente de ser amable,
o de dar un buen trato, porque ahora se habla mucho de la cultura del buen trato, sino que se habla de conocer los derechos humanos y de proteger los derechos humanos de las personas a las que atendemos. Y también establecer propuestas de medidas de atención integral y en caso dado de que exista una violación a derechos humanos, los mecanismos de indemnización que existirán para resarcir o para reparar los daños que se hayan cometido por esta circunstancia. De acuerdo a esta lámina que les estoy mostrando, tenemos aquí de un lado las quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió por servicio y única y exclusivamente del Seguro Social. Y por el otro lado, las quejas administrativas o las quejas que la institución del Seguro Social recibió también en el mismo periodo de tiempo. Y tenemos que en color beige son los puntos o son los elementos en los que coincidieron tanto en derechos humanos como en la unidad administrativa. Donde más se quejan de una mala atención o de una violación a los derechos humanos es en el área de urgencias y en traumatología y ortopedia. ¿Cuáles son las causas de quejas? Nuevamente, por un lado, de las quejas que se recibieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por el otro lado, en las unidades del Seguro Social. Y tenemos deficiencias en la atención médica o quirúrgica, retrasos en la atención de las personas o negativas para atenderlos o para atenderlas, ¿sí? Esos son elementos que vienen y afectan la prestación del servicio médico, que ocasionan una violación a un derecho humano. Y el asunto es que aunque las comisiones de derechos humanos emiten recomendaciones que no son vinculatorias, esto es, la comisión dice, se le recomienda a la institución atender a la persona y reparar el daño y hacerle tal y tal cosa. Pero es una recomendación, o sea, la institución puede decir, lo hago o no lo hago. Pero si no lo hace, posteriormente habrá consecuencias de tipo económico que van a afectar a toda la institución. Por eso es muy importante que las instituciones de salud también contemplen dentro de su estructura un apartado especial para la reparación del daño en caso de que haya alguna afectación o una queja por violación a los derechos humanos de las personas a las que atiende. ¿Qué problemas generan o qué problemas generan las quejas? Primero, que puede haber deficiencias o insuficiencias administrativas. Puede ser que no conozcamos completamente los trámites administrativos, puede ser que se les dé mucho tiempo para darle seguimiento a un procedimiento. Por ejemplo, imagínate que tienes una fractura de muñeca y te dicen que tiene que verte ortopedia y vas y sacas la cita y te dan la cita en 3 meses. Obviamente esa fractura ya consolidó. Entonces, eso genera una queja. ¿Por qué? Porque aunque no te negaron la atención, te la dieron fuera de tiempo, ¿sí? Falta de recursos materiales o falta de recursos humanos, desabasto de medicamentos y falta de auxiliares de diagnóstico también generan quejas, y que cuando se trata de padecimientos donde está en peligro la vida o la integridad de una persona, pues se traduce en una afectación a sus derechos humanos. Desconocimiento y o falta de apego a la normativa para la atención de pacientes. En el área de medicina tenemos una gran cantidad de documentos que nos dicen cómo hacer las cosas. Dentro de los más conocidos son las guías de práctica clínica que nos enseñaron o que nos enseñan que son la regla de oro o el estándar de oro
para atender ciertos padecimientos. Sin embargo, las guías de práctica clínica son optativas. No así las normas oficiales mexicanas, que son obligatorias, porque las normas oficiales mexicanas se transforman o se corresponden a un ordenamiento jurídico donde, si están dirigidas al sector salud, son para todos y todas en el área pública, social y privada. Entonces, esto implica que donde sí hago bien mi expediente clínico, si es el área pública, y en el área privada no hago ni notas médicas, estoy incumpliendo con la norma. O al revés, que en el área privada atiendo muy bonito a mis pacientes, pero en el área pública soy muy grosera, entonces estoy desconociendo esta normatividad para la atención de pacientes y estoy afectando sus derechos humanos. También falta un enfoque consolidado e integral de derechos humanos por parte del personal médico, que tiene que ver con esta pérdida de un trato humano y digno que se le debe de dar, el proporcionar información incompleta, el proporcionar información utilizando términos muy científicos o muy técnicos, en lugar de bajar la información a términos más sencillos, y también el distinguir de manera inadecuada los grupos en condición de vulnerabilidad. Y otra cosa que suele pasar muy frecuentemente en las instituciones de salud, que es el acoso laboral, ¿sí? Luego, también tenemos otra problemática que puede generar quejas, que es esta comunicación insuficiente o inadecuada. ¿Por qué? Porque en ocasiones le explicamos nuevamente a nuestro o nuestra paciente su condición de salud y utilizamos términos muy elevados o muy técnicos en lugar de explicarlo de manera sencilla. Si damos de alta a un paciente o una paciente, a lo mejor le damos todas las medidas para que vuelva a consulta, para que venga a urgencias, para que tenga pendiente si algo le sucede, pero el paciente o la familia puede estar pensando en otra cosa, y entonces es mejor, aunque des esta información, darla por escrito y que te firme que lo recibió, para asegurarte y para acreditar que le diste toda la información necesaria para su atención. Y luego también puede haber otro tipo de situaciones donde, por ejemplo, no sabe o no cobra una pensión porque no hizo el procedimiento de riesgo de accidente de trabajo o de incapacidad, o porque no puede realizar un trámite porque le falta información. Y nuevamente, es mejor tener todo por escrito, accesible a pacientes y usuarios, para que puedan consultar todos estos elementos que necesitan para hacer efectivos sus derechos. Los objetivos de implementar una medicina con enfoque centrado en derechos humanos, pues implica establecer las directrices para que el personal médico actúe bajo este enfoque, priorizando el respeto, la promoción, protección y garantía de los derechos humanos en general, y en particular los de la salud y la seguridad social. También el objetivo es consolidar una cultura de derechos humanos e incorporar criterios de justicia, igual dignidad y dinamismo en la prestación de los servicios médicos y en las medidas para la atención de presuntas víctimas de violación a los derechos humanos. Por último, también, si existe alguna queja contra la prestación de servicios médicos, atender las quejas y buscar una solución. Esto es, no buscar la causa, sino buscar la solución en un primer momento y ya después corregir la causa. Finalmente, pues recordemos que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos, y este día es muy importante y hemos de recordar que todos los derechos son para todas las personas.
Y con esto terminamos el día de hoy con esta presentación sobre medicina con enfoque en derechos humanos y nos veremos después con otro tema de gran interés para mí en lo particular, ¿sí? Que tengan buena tarde.